Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX. En esta oportunidad del miércoles 1 de febrero del año 2017, como lo he anticipado, ya está conmigo Francisco Celada, secretario general de Cimeduco, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad son las condiciones laborales de los docentes y empleados del Ministerio de Educación. Bienvenido, Francisco, un gusto. Un gusto, Carlos. Un saludo para todos los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Gracias por estar con nosotros, Francisco, y tomar la invitación de Informa TVX para que hablemos un poco de estas condiciones del sector docente a nivel público. Cimeduco ha denunciado traslados arbitrarios de docentes, particularmente ha señalado el caso del centro escolar José Mariano Méndez, donde se le ha pedido a la directora de esta escuela el traslado de los nuevos maestros debido a la baja matrícula. ¿Puede comentarnos un poco este caso, Bueno, Francisco? en este caso en particular hay como mucha ilegalidad cometida por parte de las autoridades de educación. Es el caso que cuando los maestros deciden solicitar traslado, lo hacen a través de un proceso que es administrado por el Tribunal Calificador y el traslado es voluntario, no es impuesto. Y es el caso que en este centro escolar del departamento de Santa Ana, el director departamental de educación ha girado instrucciones ordenándole a la directora del centro escolar que deje sin trabajo en ese centro educativo a 5 docentes con sueldo base y a 4 docentes con sobresueldo. Eso significaría que casi unos 200 estudiantes se estarían viendo afectados con la falta de educadores. Esto es contraproducente para la calidad educativa del país, no favorece a un clima de paz, porque cada niño que se queda sin docente es un problema para la sociedad y esa es una preocupación para nosotros, en el sentido de que hay una ley de la carrera docente, debemos respetarla, todos los salvadoreños, nos guste o no nos guste, estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Sin embargo, los administradores, los funcionarios de la educación pública en este momento están utilizando actos arbitrarios para favorecer a algunos docentes. Este es, digamos, un caso en donde el director departamental, sin tener atribuciones para eso, ha solicitado, ha ordenado a la directora que subutilice maestros. Los directores departamentales, al igual que los demás funcionarios del país, no tienen facultades más que las que la ley les da expresamente. Y dentro de las atribuciones del director departamental de educación, no está establecido que puede ordenar sacar a los maestros de los centros educativos sin procedimiento justo, tal como se establece en la misma Constitución de la República. De manera que este tipo de actos constituyen delito y deben de ser destituidos estos funcionarios, porque nosotros tenemos tribunales que se llaman juntas de la carrera docente, en donde podemos ser denunciados para sacarnos, expulsarnos de un centro educativo, pero de conformidad a las leyes, no de conformidad con los gustos, con los caprichos de los funcionarios de turno. Hasta el momento, ¿cuál es la situación de estos docentes en el caso de este centro escolar en Santa Ana? ¿Se encuentran todavía en esa escuela? ¿Han sido desplazados? ¿Se les ha quitado o la paga? ¿No se les va a garantizar la paga? ¿Cómo es la situación de estos profesores? Bueno, nosotros hemos advertido que no vamos a cumplir estas órdenes que son arbitrarias, que son ilegales. El mismo Monseñor Romero ya en el pasado nos expresó, ¿verdad? Nos dijo a todos los salvadoreños que cuando una ley es injusta, no estamos obligados a cumplirla. En este caso, no se trata de una ley, sino que se trata de una injusticia que está al margen de la legalidad. Entonces, con mayor razón, nosotros no vamos a acatar una orden que venga de un funcionario que no ha sido nombrado en ese cargo para cometer actos arbitrarios. Los maestros están ahí trabajando normalmente, no vamos a acatar esa decisión del director departamental y muy por el contrario, le hemos solicitado públicamente al señor ministro de Educación que lo destituya por abusivo. Son actos de abuso de poder. ¿Cuál es la respuesta que han tenido? Entiendo que hicieron la solicitud directamente, usted lo acaba de mencionar al ministro de Educación. ¿Han tenido alguna respuesta o están dando un compás de espera para tener una fecha límite que les puedan dar respuesta a esta denuncia? Carlos, el ministro de Educación tiene una actitud de dejar hacer, dejar pasar. Llevamos ya años en una mesa de diálogo con todos los gremios magisteriales
pero el ministro de Educación se ha negado a recibirnos en una reunión bilateral, porque somos nosotros los representantes de los educadores los que tenemos dificultades. Aquellos gremios magisteriales que defienden los intereses del partido y no los intereses de los educadores no tienen problema. Y la curiosidad es que ahora son muchas organizaciones de maestros que han sido creadas para defender los intereses del partido y del patrono, no los intereses de los trabajadores y mucho menos el cumplimiento del Estado de Derecho con apego irrestricto a la legalidad. Entonces esa es una dificultad que estamos enfrentando por el momento y por tanto nosotros ya no creemos en las reuniones con el ministro porque en muchas ocasiones hemos logrado acuerdos importantes para los maestros y para la vida del país, para la vida política, para la estabilidad política de la nación y sin embargo el ministro de Educación se ha negado a cumplirlo, luego que él mismo nos ha expresado su voluntad de hacerlo. Por ejemplo, él nos prometió mejorar los salarios de los educadores en un 50%. Nosotros pedíamos un 30% y él nos ofreció un 50%, pero a la hora de aplicarlo solo aplicó un 5%. Falta el 45%. También nos propuso que retiráramos a los maestros envejecidos en 2 grupos. La mitad en el año 2016 y la otra mitad de maestros envejecidos en 2017. Esto con 2 propósitos. Uno, motivar a los maestros envejecidos para que abandonen el sistema educativo por medio de una compensación económica de 12 salarios y otra para remozar la planta docente, para dar espacio a los miles de maestros que están desempleados desde hace 20, 30 años y que no encuentran trabajo. Entonces, estos 2 propósitos no se están cumpliendo porque después de haber logrado el acuerdo, ahora se está negando a impulsar el decreto que diera como resultado, o que daría como resultado, el que estos maestros se retiren con una compensación económica de 12 salarios. Es otro acuerdo incumplido. Y el otro acuerdo incumplido es que en septiembre del año pasado nos ofreció un incremento aplicado al incentivo que recibimos los educadores. Cada 6 meses los educadores recibimos un incentivo que ronda los $115. Eso es en junio y otro incentivo en diciembre. Él nos propuso que nos iba a mejorar el incentivo, pero cuando nosotros los maestros le dijimos, ministro, entonces firmemos un documento, no quiso. Cuando le dijimos, ministro, nosotros no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó el año pasado. Usted nos ofreció un incremento salarial del 50% y no lo cumplió. Entonces dijo que ese acuerdo lo sacamos el año pasado. Entonces yo no tengo, dijo, por qué cumplir un acuerdo que sacamos el año pasado, ya que hoy la realidad ha cambiado. Estamos en otro año. Entonces nosotros no le vemos al señor ministro de Educación un carácter firme para cumplir los acuerdos que obtenemos en la mesa. Sé, como ha mencionado, que el pliego petitorio, las demandas que ustedes tienen, radican varias de estas en condiciones económicas, en condiciones salariales. Pongo esto para aspectos de contexto. La situación del Estado ha estado difícil económicamente. ¿Qué me refiero? La aprobación del presupuesto ha sido recién hace algunas semanas, inicio del año 2017, y los ajustes que esto puede significar. A criterio de Cimeduco, ¿cuáles son los puntos estratégicos para la reivindicación en el tema salarial de los docentes? Entiendo que tienen varias peticiones, sí, pero de estas, ¿cuáles consideran los puntos centrales para la para nosotros creemos que el tema salarial es importante, pero más importante es invertir en la educación pública, que en este momento, en lugar de invertir en la educación, se está saqueando la educación pública, y lo decimos con toda franqueza, ¿verdad? El tema de los salarios de los educadores ya todos sabemos que son de los más precarios en toda América Latina. O sea, nosotros en El Salvador tenemos los peores salarios. Ahí nomás en Honduras, que decimos que es un país más pobre, tiene mejores salarios. Pero si dejamos de lado el salario de los educadores, este mismo salario se ve afectado con la no inversión en el aula. De manera que para que el maestro pueda dar su clase, él mismo tiene que comprar los materiales con los que trabaja. O sea, el salario se le hace más pequeño. Pero sumado a esto, los techos están rotos en los centros educativos, no llegan libros de texto desde el año 2009, las bibliotecas se desmantelaron en los centros educativos, están ejecutando un proyecto que dicen un niño en una computadora, pero
han repartido alrededor de 33.000 computadoras y la cantidad de estudiantes sobrepasa el millón, alrededor de 1.300.000 estudiantes. Entonces las computadoras son insuficientes, pero además no hay dinero para la escuela para que le dé mantenimiento a los equipos. Otro problema que hay es que a muchas escuelas les han entregado computadoras desechables, pero los centros escolares no tienen centro de cómputo, ni tienen energía eléctrica, y muchos otros no tienen ni agua potable. Algunos centros educativos les han hurtado esas maquinitas porque no tienen ni siquiera vigilante, por falta de recursos. Entonces, para el año 2017, el presupuesto viene reducido. Sí. De 942.2 millones de dólares que tuvimos en educación el año pasado y que no logramos pagar el segundo uniforme a los proveedores, que no logramos pagar los salarios de los trabajadores administrativos de las escuelas, llámese vigilantes, ordenanzas, secretarias, desde el mes de octubre. Ya al mes de enero, 4 meses sin cobrar salarios a estos trabajadores. Imagínense ustedes la problemática que tenemos en educación, y no crea que cobran salarios como los que cobran otros, salarios de $10.000 mensuales, salarios de 9.000, no, ellos cobran salarios de $120 al mes, de $100 mensuales, y sin embargo no se les ha pagado durante 4 meses. Eso es muy grave, pero sin embargo, para el año 2017 el presupuesto se reduce a 941.9 millones de dólares, con una reducción importantísima de $300.000, cuando nosotros como educadores esperábamos un refuerzo de al menos 250 millones adicionales, porque hemos trabajado en un plan que se llama Plan Educativo, se llama Plan El Salvador Educado, ese es el nombre del plan, hemos aportado mucho y requiere una inversión cada año de 1.200 millones de dólares para alcanzar una meta en 10 años de 12.500 millones de dólares. Pero si empezamos invirtiendo menos, entonces ¿para dónde va este país? Ahí es donde nosotros estamos como afincando nuestras energías en demostrarle al país y al mundo que es necesario invertir en educación. Y vea si no vamos al revés. En este país prefieren los diputados repartir dinero de los salvadoreños, 28.2 millones de dólares, repartido entre ONGs con intereses meramente político-electoreros, y no le pagan a los proveedores ni a los trabajadores administrativos de las escuelas. Pero si eso fuera poco, usted vea que están construyendo penales y están cerrando escuelas. Entonces, ¿qué le parece? Cuando que deberíamos estar trabajando en la prevención del delito y no en la persecución y en la represión, que es importante, pero deberíamos apostarle más a la prevención del delito. Tenemos que hacer una pausa, Francisco. Me gustaría que en el segundo bloque justamente tratemos este tema, la prevención de la violencia o cómo la gestión de la violencia en los entornos escolares, que es una realidad que vive en diferentes centros educativos en nuestro país, y también seguir con este tema de la recomposición administrativa financiera entre el Ministerio de Educación. Me gustaría que toquemos esos puntos en el segundo bloque de la entrevista. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, miércoles 1 de febrero. Me acompaña Francisco Celada, secretario general de Cimeduco, y estamos hablando un poco de las condiciones laborales de docentes y empleados del Ministerio de Educación. Retomando entonces la entrevista, Francisco, y solo para cerrar este tópico que traíamos del bloque anterior, es a criterio de Cimeduco, entonces, ¿por dónde pasa la recomposición o reconfiguración administrativa financiera del Ministerio de Educación? Si usted menciona, por ejemplo, casos en donde no se ha podido cubrir, es el caso de las computadoras, no se han podido cubrir los uniformes escolares o las dotaciones escolares en centros educativos y el pago de estos proveedores, ¿por dónde pasa esta reconfiguración? Considerando que tiene límites o márgenes el presupuesto del Ministerio de Educación, que puede tener a la baja o alzas que son mínimas. ¿Por dónde pasa? ¿Cambiar el tema de los salarios, de otro tipo de gerentes o de directores? ¿Por dónde pasa entonces esta reconfiguración? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos comprender que tenemos muy poco dinero asignado al Ministerio de Educación y por tanto tenemos la obligación moral de hacer la mejor administración de estos recursos. Pero nosotros como Cimeduco creemos que no se están administrando efectivamente estos recursos. Por ejemplo, usted va a ver una oficina departamental con aire acondicionado, con vehículos 4x4, va a encontrar salarios de personal administrativo que algunos de esos salarios andan rondando los $8.000 mensuales. Pero por otro lado encuentra trabajadores administrativos de los centros educativos que haciendo la misma función reciben menos de $200 de salario mensual, ni siquiera el salario mínimo.
Entonces hay un problema de fondo ahí, ¿verdad? Y es que quienes reparten el pastel se quedan con la mejor tajada. Y nosotros comprendemos, ¿verdad? Pero no lo compartimos. O sea, nosotros estamos conscientes de la realidad. En el año 2014, cuando el ministro de Educación llegó al cargo, nos llamó por primera vez para que discutiéramos el presupuesto del año 2015, pero fue la única vez que nos llamó, porque nosotros igual hicimos observaciones, no nos volvió a llamar, y entonces hoy la elaboración del presupuesto para educación es un secreto de Estado. Cuando nosotros los educadores nos damos cuenta, ya el presupuesto lo han enviado a como han querido los titulares, y no nos favorece como escuela pública, hablo como comunidad educativa. ¿Por qué razón? Usted va a ver, por ejemplo, que el ministro de Educación, en determinadas circunstancias, nosotros suponemos que compra favores de apoyo. Por ejemplo, ¿qué significa eso de compra por de ejemplo, favores? se han creado varias plazas nuevas, plazas que no existían, para darles empleo a los funcionarios de la Junta de la carrera docente. Que algunos de ellos llegan a través del magisterio, otros llegan impuestos por el Ministerio de Educación, otros por la Corte Suprema de Justicia. Pero si estos titulares en esos cargos son capaces de proteger los intereses de los patronos y no los intereses de los educadores, entonces estarían ganando una posible plaza en el futuro. Y es lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que para pagarle a los proveedores el segundo uniforme no tienen? Pero sí tienen para crear nuevas plazas, y no con salarios de $1,000, sino con salarios arriba de los $1,000 y hasta arriba de los $2,000. Entonces nosotros sí ese tipo de manipulación económico-política del presupuesto no lo aceptamos. Entonces nosotros creemos que el ministro de Educación debe honrar su palabra cuando en el año 2015 giró instrucciones para que la inversión fuera directamente al aula. Porque de ese presupuesto que nosotros hemos hablado, que para este año sería menos, pero al fin y al cabo son más de $900 millones, casi no llega nada al aula. Todo se va quedando en la parte administrativa y al hecho pedagógico, que es donde deben llegar esos recursos en mayor cantidad, allí no llega nada. Entonces eso es muy preocupante. Es muy preocupante, y le digo porque el ministro de Educación entendió ese fenómeno y dijo, vamos a cambiar esto. Vamos a invertir con prioridad en el aula, y nos pidió que cada maestro dejáramos de atender a los niños 2 días en el año 2015, y que en esos 2 días cada profesor hiciera un presupuesto para funcionar el siguiente año, el año 2016. Pero cuando presentamos nosotros esos presupuestos, los engavetaron y ya no volvieron a hablar de eso. Pues sí, porque el maestro escribió, yo necesito tantos libros, de tal grado a tal grado, necesito una impresora, necesito una computadora instalada en mi aula, necesito que me reparen el techo, necesito pintar el aula cada año. Entonces todo eso era una gran cantidad de dinero al cual el Ministerio de Educación no está en condiciones políticas de aceptarla. Entonces al final terminaron invirtiendo en otras cosas. Y esta parte yo creo que debemos decirla. Actualmente nuestros adversarios políticos andan difundiendo una volante en todos los centros educativos en donde dicen que Simeduco se opone a los programas sociales. Nosotros queremos decirle a la población que fuimos nosotros junto a bases magisteriales en el año 2008 que le pedimos a Darling Mesa y a Antonio Saca que aprobaran programas paliativos para la familia salvadoreña. Pedimos 2 pares de zapatos al año, pedimos uniformes, 2 paquetes de útiles al año para los niños. Esos proyectos nosotros los propusimos en el año 2008, pero fue Mauricio Funes, cuando llegó a la presidencia, que con sus propias características, pero que implementó estos programas sociales. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros, Carlos? A estas alturas, ya finalizó el mes de enero, no han llegado los alimentos a las escuelas, o sea, no han llegado. Y nosotros estamos reclamando porque hay niños que no tienen comida en la casa y van a la escuela porque allí dan refrigerio. Entonces estamos reclamándole al gobierno por qué no ha hecho llegar los alimentos, por qué no ha hecho llegar el vaso de leche, por qué no ha hecho llegar a la mayoría de escuelas el paquete de útiles
que es lo que utilizan los niños para escribir sus clases. O sea, está pendiente eso y nosotros estamos protestando por eso, no solo porque nos maltratan los funcionarios del gobierno actual, o sea, no solo por eso, sino porque también hay que darle a las familias lo que ya está establecido por ley y los programas sociales ahora son ley de la República. Entonces, que nos vengan a decir que nosotros estamos en contra de los programas sociales, ya no se los cree nadie, porque nosotros estamos pidiendo que le paguen a los proveedores, le deben el segundo uniforme. El objetivo de estos programas, Carlos, eran dos objetivos principalmente. Uno era ayudarle a la familia para paliar la precaria situación económica, dándole zapatos, uniformes, paquetes de útiles. El otro era revivir la microeconomía y potenciar a los pequeños artesanos, a los que en los pueblos, en los barrios hacían zapatos y que estaban desapareciendo, para revivir toda esa parte de la microeconomía que al final genera también productividad y genera impuestos. Y otro elemento era que los niños no dejaran de ir a la escuela por falta de uniformes y por falta de zapatos y de útiles. Entonces, eso nosotros lo tenemos claro y seguimos promoviendo que se hagan efectivos estos programas sociales. Francisco, ahora me gustaría que toquemos otro tema vinculado a la seguridad y a las condiciones también de violencia que se dan en diferentes comunidades y esto también trastoca a los centros escolares. Para este año el Ministerio de Educación ha mencionado que busca la reinserción de aproximadamente 5.000 estudiantes que dejaron la escuela el año pasado, sobre todo por la razón de inseguridad. ¿Es esto posible, cumplir esta meta que se habla de reinsertar a 5.000 estudiantes que dejaron la escuela por condiciones de inseguridad, conociendo lo que puede pasar en el territorio y desde la experiencia de los docentes, Francisco? Para nosotros sí es posible, pero para hacer esto posible debe haber primero voluntad política, no simplemente una expresión de diente al labio para buscar votos. Sí es posible. ¿Cómo podríamos hacer posible esto? En primer lugar debe haber una intercomunicación con todas las instituciones de Estado. Hay muchas instituciones que solo están cobrando salarios, que las han creado más bien para saquear al Estado, pero no están haciendo su papel. Y lo digo con toda franqueza porque ya lo hemos dicho también en otros espacios. Se trata que, por ejemplo, cuando un niño es amenazado a muerte, no es responsabilidad del director o del profesor de la escuela decirle que se quede en la escuela porque lo van a matar. Lo amenaza otro niño o lo amenaza un joven que de los tantos que merodean los centros escolares. Entonces ahí tenemos ya un problema. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? Bueno, el niño dice, me voy porque me van a matar y me voy con toda mi familia. Entonces se van. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está la PDDH? ¿Dónde está el ISNA que vela por los derechos del niño? ¿Dónde está el CONNA? Porque aquí se trata de que todos los niños tienen derecho a la educación. Y nosotros debemos de desplegar toda la fuerza del Estado para garantizar que ningún niño se quede fuera de la escuela pública. ¿Por qué razón, verdad? Un niño fuera de la escuela pública es un potencial delincuente en el futuro y es un fracaso para la sociedad salvadoreña, un fracaso para la iglesia, para la familia, para la escuela, para el Estado mismo y por tanto ya es una derrota colectiva con un solo niño que se quede fuera de la escuela. Entonces sí se puede, pero debemos fortalecer las instituciones y no debemos ocupar las instituciones del Estado solo para cobrar salarios. ¿Y cómo se ve en tema práctico, Francisco, la realidad que enfrentan muchos profesores y profesoras que en sus centros escolares, en sus aulas, tienen jovencitos de pandillas o que quieren ser parte del centro escolar, pero no les permiten el ingreso porque es parte de la pandilla rival? ¿Cómo se tiene que lidiar? Porque esta es la realidad que se ve en muchos centros escolares. Entonces, ¿cómo puede ser la escuela, la comunidad educativa como un primer factor para gestionar esta violencia, para manejarla de otra forma, irla disminuyendo, erradicándola? Creo que sería muy pretencioso de mi parte, pero ¿cómo se puede tratar dentro de las escuelas? Porque es uno de los primeros entornos de convivencia y el primer entorno comunitario que muchos niños y niñas tienen ahí. No puede limitarse el derecho a la educación, pero a la vez el profesor tiene que lidiar con esa situación en el aula, los directores, las profesoras. ¿Cómo se puede gestionar esa situación? Nosotros le hemos pedido a todos los maestros que respetemos las leyes del país y las leyes de la República no dan para que nosotros los educadores no recibamos a un estudiante solo porque pertenece a la pandilla X o a la religión X. O sea, no se trata de eso. Nosotros estamos obligados por ley a recibir a todos los estudiantes, vengan de donde vengan. ¿Cuál es el problema de la escuela? Bueno, no tiene los recursos para
cambiar la conducta de estos jóvenes que llegan en una situación de riesgo social ya al interior del centro educativo. Veamos cuántos psicólogos hay en las escuelas. Las escuelas no tienen psicólogos, no tienen profesores de educación musical, no tienen profesores de artes plásticas, no tienen todo, digamos, la estructura adecuada e instalada para atender a estos jóvenes. Y un solo joven que nos han mandado a veces de los tribunales, que es otro error, ¿verdad?, del sistema, nos causa un gran problema dentro de la escuela. Por ejemplo, nosotros conocemos de casos en donde jóvenes menores que han cometido delitos son enviados a la escuela para que estudien, porque si no estudian los vuelven a meter, los vuelven a internar, ¿verdad? Entonces, el juez se deshace del problema enviándolo a la escuela y no le dan seguimiento, no hay monitoreo. Este joven que llega con problemas de haber cometido ya delitos, de haber extorsionado a muchísima gente, nomás llega a la escuela y empieza a extorsionar a todos los demás niños. Entonces, ¿qué hace el profesor? Entonces ahí empiezan ya los problemas que se hacen más complicados, porque la escuela no tiene el apoyo del Estado. La escuela es una unidad abandonada, no tiene toda la logística de apoyo de las demás instituciones. Ante eso, los maestros tienen que buscar la estrategia para evitar que este tipo de problemas se desarrollen en el aula, pero no somos los maestros los que les negamos el ingreso a un niño porque pertenece a una pandilla, o son los miembros de la otra pandilla que lo sacan de la escuela, o terminan estos jóvenes quedándose en la escuela y sacando de la escuela a todos los niños que no quieren estar en una u otra pandilla. Otro caso es cuando el centro educativo está, digamos, en una línea limítrofe, donde solo una calle divide a una pandilla, al territorio de una pandilla y al territorio de la otra. Entonces, esos centros educativos son más complicados de administrar, porque de repente hay conatos de violencia al interior de los centros educativos. Y es una situación muy complicada, pero estamos lidiando con todo eso sin que el Estado nos esté apoyando con las demás instituciones públicas. Francisco, estamos por cerrar la entrevista. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Uno de los puntos o aspectos que más se critican es que el sector docente debería estar más organizado. Estamos hablando antes de entrar al aire que aproximadamente 48,000 docentes en el sector público, pero la impresión que queda es que ese sector está atomizado y hay diferentes organizaciones que reivindican diferentes intereses a razón de algunos liderazgos. Entonces, ¿cómo se puede cohesionar o promover, incentivar que los docentes se organicen y demanden estas realidades problemáticas que tienen? Porque a veces solo aparecen en medios algunas organizaciones que representan a ciertos grupos, pero estamos hablando de más de 48,000 docentes dentro del sector público. La organización del Magisterio Nacional es un tema meramente político. Me refiero a que, por ejemplo, en el pasado solo había una organización de maestros. Fue antes 21 de junio. Sí. Esa organización de maestros tenía capacidad para negociar con el gobierno asuntos de interés nacional. Por ejemplo, un impuesto, el gobierno no lo aprobaba si antes del 21 de junio no se lo aceptaba. Entonces era una cosa interesante, porque el magisterio a nivel latinoamericano es como la capa más intelectual de las sociedades, porque ese es el trabajo de nosotros, investigar, conocer y compartir conocimiento. Pero después de los acuerdos de paz, que muchos dicen ahora recuerdos de paz, entonces la ANDE se desmoronó y se partió como en 8 pedazos. Esos 8 pedazos, unos se quedaron con las ayudas de un país europeo, otros se quedaron con los vehículos, otros se quedaron con casas, se desmanteló todo y ahora cada uno de esos pedazos jala agua para su propio molino. Esa es la realidad que tenemos en el país. Hay maestros que cuando ven la corrupción en una organización, en otra y en otra, no quieren organizarse en ninguna. Porque de repente, por ejemplo, para el año 2017 no viene presupuestado el escalafón para los educadores, tampoco viene presupuestado el incentivo. Y nosotros como representantes dignos de los maestros estamos obligados a hacer que se respeten las leyes y que se cumplan las leyes. Pero hay otros que dicen es que el país no tiene pisto. Sí, pero ¿por qué tiene para regalar? ¿Por qué tiene para repartir sobresueldos en casa presidencial de 10,000, de 15,000 y hasta $20,000? Comprando voluntades.
Ellos le llaman sobresueldo, nosotros en Cimeduco le llamamos sobornos y compra de voluntades. ¿Usted cree, perdón que me interrumpa, que compran voluntad, el gobierno compra voluntades de líderes del magisterio? ¿Usted piensa que esto ocurre? Nosotros creemos que sí, porque es totalmente inaceptable que un maestro se oponga a que se les aumente el salario a los demás, a que haya escalafón como lo establece la ley. Entonces eso no cabe en ninguna cabeza lógica, ¿verdad? Pero esa es la realidad que tenemos. Pero con esto de la organización, como dije, es un tema meramente político. Ahí nomás en Honduras, tomando como ejemplo el país vecino, sí, ningún maestro entra a trabajar si no se organiza. Hay 6 colegios magisteriales. Entonces el maestro está obligado a organizarse en cualquiera de esos 6 colegios magisteriales. Okay. Y ve usted que tenían una institución financiera que superaba el capital que tenían los bancos y que se hacían préstamos personales e hipotecarios y tenían toda una estructura hasta antes del golpe de Estado de Manuel Zelaya. Okay. Francisco, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos, y un saludo para todos los amigos y amigas que nos sintonizan y un fuerte abrazo para los compañeros maestros en el Departamento de La Paz que están en lucha por la represión de la directora departamental de ese departamento. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Francisco Zelada, secretario general de Cimeduco, y el tema que desarrollamos fue las condiciones laborales de los docentes y empleados del Ministerio de Educación. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.